Guatemala es una tierra de colores, mitología y naturaleza, donde se encuentran las mayores ciudades mayas, como el Mirador y Tikal. Además, tiene la mayor pirámide del mundo, la Gran Pirámide de Petén o la Danta. También podrás encontrar en este hermoso país restos arqueológicos escondidos en sus frondosas selvas tropicales. Estas selvas están habitadas por el quetzal, que es el ave nacional de Guatemala. Seguramente has escuchado hablar de la cantidad de árboles que hay en Guatemala, pero más aún de sus volcanes. Uno de los más increíbles es el volcán Pacaya, que se encuentra activo y en el que puedes observar sus flujos de lava. Pero hay muchos más datos interesantes de este país. ¿Sabes cuántos volcanes activos tiene? ¿Cuál es su lago más profundo? ¿O qué películas extremadamente famosas se han rodado en Guatemala? ¡Veámoslo! 1. Guatemala es el país de mayor tamaño de América Central y su capital, Ciudad de Guatemala, es también la mayor ciudad de la región. El área metropolitana alberga más de 5 millones de habitantes. 2. Los primeros indicios de presencia humana en Centroamérica se encontraron en Guatemala y datan de más de 18.000 años. 3. El río Motagua es el más largo y con la mayor cuenca de toda Guatemala, alcanzando 486 kilómetros de longitud. 4. A Guatemala se le conoce también como la Tierra de la Eterna Primavera, por su clima tropical cálido y húmedo en sus partes bajas. 5. El volcán Tajumulco es el punto más alto de Centroamérica, con más de 4.000 metros sobre el nivel del mar. 6. En Guatemala, una razón para no ir a clases es la ceniza volcánica que se produce cuando cualquiera de los numerosos volcanes entra en erupción. 7. Algunas escenas de Star Wars Episodio 4 fueron filmadas en Guatemala en 1977. También El despertar de la fuerza de 2015. 8. La cerveza Gallo de Guatemala ha sido 3 veces reconocida como la mejor cerveza del mundo. 9. Una divertida forma de viajar en Guatemala son los mototaxis tuk-tuk, de 3 ruedas y con capacidad para 5 personas. 10. Entre las leyendas de Guatemala está la del sombrerón, un espíritu burlón que le hace nudos en la crin y cola a los caballos. Esto hace que el animal se vuelva arisco e imposible de montar. 11. Aquí puedes ver una de las zonas fronterizas entre Guatemala y México. México se encuentra a la derecha y Guatemala a la izquierda. 12. Guatemala es un país muy rico en diversidad biológica, siendo el primer país en diversidad de ecorregiones en Centroamérica. 13. Más del 13% de las especies de anfibios, reptiles, aves, mamíferos y plantas de Guatemala son endémicas. 14. El país tiene 41 especies de salamandras sin pulmones, lo cual es la diversidad más alta del mundo. 15. Guatemala tiene 8.681 especies de plantas, de las cuales el 13.5% son endémicas. 16. En algunas partes de Guatemala es una tradición bailar y beber en el cementerio el 1 de noviembre para honorar a los difuntos.
17. Otra tradición de Guatemala son las grandes cometas que se construyen en Zumpango y Santiago Zacatepeques. 18. En algunas comunidades de Guatemala se sigue utilizando el calendario maya, mientras que el gregoriano solo se usa para interaccionar con otras comunidades. 19. Un insecto consumido en Guatemala es el zompopo de mayo. Se encuentran cuando comienza la temporada de lluvias en los mercados. 20. En Semana Santa, en la aldea indígena de Chivarreto, al oeste de Guatemala, se celebra un torneo de boxeo con nudillos, sin guantes. Hace más de un siglo comenzó siendo un castigo para criminales, pero a partir de 1900 se abrió a un torneo en que cualquier hombre puede participar y llevarse un trofeo. 21. También el 1 de noviembre se celebra en Todos Santos Cuchumatán, una tradición única en el mundo. Se conoce como Scotch Coil. Después de beber grandes cantidades de alcohol, los hombres se suben a caballos para seguir un recorrido teniendo como objetivo no caer por la ebriedad. 22. En algunas zonas de Ciudad de Guatemala hay tal cantidad de aves hacia el atardecer que se escucha una diversidad de cantos continuos hasta por 15 minutos. 23. Se reconoce a Guatemala como el centro de la cultura maya y en el país se encuentran las ciudades más grandes e importantes de esta civilización. 24. El Mirador en la Reserva de Biosfera Maya en Guatemala es la mayor ciudad de la civilización maya y data del 800 a.C. A este sitio arqueológico solo se puede llegar por helicóptero o en una excursión a pie de 2 días. 25. El ave nacional de Guatemala es el quetzal y le da nombre a la moneda del país. Esta ave también se llama la serpiente alada porque posee una larga cola de hasta 60 centímetros. 26. El nombre de Guatemala deriva del idioma indígena náhuatl y significa lugar de muchos árboles. 27. En este país existen 22 lenguas, 21 de ellas de la familia de lenguas mayas, más el castellano o español. 28. La Danta o la Gran Pirámide de Petén, construida en el 300 a.C., es considerada la mayor pirámide del mundo por volumen. 29. Las dos pirámides más altas de la América precolombina están en Guatemala, la Gran Pirámide de la Danta y el Templo de la Serpiente Bicéfala. 30. El mercado más antiguo del país es el Mercado Central de Ciudad de Guatemala, inaugurado en 1871. 31. El lago de Atitlán, rodeado de volcanes, es el lago de mayor profundidad de Centroamérica, al alcanzar 340 metros. 32. En el lago de Atitlán hay un viento particular llamado jocomil, cuyo significado es el viento que recoge los pescados. Ocurre cerca del mediodía y es tan fuerte que puede hacer temblar las embarcaciones. 33. A pesar del frío de la zona del lago de Atitlán, ubicado a 1562 metros sobre el nivel del mar, el agua del lago se mantiene templada al amanecer. 34.
En Quetzaltenango, Guatemala, encontrarás baños de vapor ubicados sobre respiraderos volcánicos que provienen directamente del corazón de la Tierra. 35. El mercado de Chichicastenango, ubicado en la localidad de este nombre, es el más conocido de Guatemala. Se trata de un mercado tradicional, donde además de comprar cosas típicas, se disfruta de festivales y banquetes. 36. Mario López Estrada, nacido en Ciudad de Guatemala, es el primer billonario del país. 37. El famoso actor Oscar Isaac nació en Ciudad de Guatemala. 38. Otro guatemalteco conocido internacionalmente es el cantante Ricardo Arjona. 39. Adri Arjona, actriz puertorriqueña y guatemalteca, es hija de Ricardo Arjona. Ha aparecido en famosas series como True Detective o en películas como Pacific Rim, Triple Frontera, Six Underground o Morbius. 40. El mercado San Francisco el Alto en Totonicapán es el mercado más grande de Guatemala. 41. En Chichicastenango está el Arco Gucumatz, que en su parte alta tiene el dibujo de una serpiente con una cara humana dentro de su boca. 42. En la playa volcánica de arenas negras llamada Monte Rico hay un santuario de tortugas donde puedes participar en actividades para su protección. 43. Guatemala es un país de volcanes, con más de 30, 4 de los cuales están activos: el volcán de fuego, Pacaya, Tacaná y Santiaguito. 44. Si quieres vivir la emoción de ver la lava al rojo vivo, visita el volcán Santiaguito o el de Pacaya. 45. En Guatemala se localizan impresionantes restos arqueológicos mayas, como las ruinas de Quirigua y las de Ciudad de Tikal, que son patrimonio de la humanidad. 46. El Parque Nacional Tikal fue el primer sitio a nivel mundial que reunió los requisitos para ser un patrimonio de la humanidad de carácter mixto, cultural y natural. 47. La ciudad colonial de Antigua Guatemala también es patrimonio de la humanidad por la UNESCO. 48. En la ciudad de Antigua está el famoso Arco de Santa Catalina, construido en 1694. Es un puente cerrado que comunica la residencia de monjas de un lado de la calle con la escuela de monjas del otro. 49. En 1773 ocurrieron una serie de sismos conocidos como el Terremoto de Santa Marta, que destruyeron la ciudad de Santiago de los Caballeros, hoy Antigua de Guatemala. 50. La principal industria de Guatemala es el café, siendo famoso el café guatemalteco a nivel mundial. 51. En Guatemala el riesgo de hundimientos del suelo es muy alto. En 2010, un hundimiento repentino provocó un hoyo de 20 metros de ancho y 30 pisos de profundidad, tragándose una fábrica de 3 pisos y una casa. 52. La ciudad de Guatemala ha tenido que ser reconstruida varias veces, debido a diversos terremotos que ocurrieron en 1917, 1918 y 1976. 53.
En este país hay hermosos parajes para la observación de aves, como por ejemplo el Parque Nacional Tikal. Aquí habitan cerca de 400 especies de aves, incluidos tucanes de pico de quilla, pavos ocelados y raros halcones de pecho naranja. 54. Cerca del 50% de la población de Guatemala viste a diario con el traje típico del país, sobre todo las mujeres. 55. El traje típico de los hombres de Guatemala consiste en una capa negra, el capixay, de origen vasco. Además, sombrero negro, pañuelo a los hombros, camisa y pantalones tejidos. 56. El traje típico femenino en Guatemala es el yupil, una blusa larga con detalles de flores tejidos a mano, además de faja a la cintura y un tocado en el cabello con pañuelo. 57. En Guatemala hay cerca de 13 variedades distintas de maíz, con granos desde amarillos, negros, rojos, blancos, naranjas o multicolores. Y con ello se hace la tradicional tortilla de maíz, el pan de los guatemaltecos. 58. En Guatemala el santo más adorado es Maximón, que proviene de una combinación de la mitología maya con el catolicismo. Se presenta con la figura de un hombre con sombrero y sin extremidades, fumando un tabaco. 59. En Guatemala se produce buen ron, como por ejemplo el ron Zacapa, que ha ganado la distinción de mejor ron del mundo 6 veces. 60. Guatemala tiene tradición de uso del jade, una piedra preciosa que es utilizada para elaborar joyería y adornos. En el departamento del Petén se encontraron 4.000 piezas de jade en el sitio arqueológico Cancuén. 61. La goma de mascar o chicle se originó en Guatemala a partir de una resina del árbol llamado chico zapote, cuyo látex mascaban los indígenas. Su nombre proviene del náhuatl, Xitlet, al que luego el famoso Adams popularizó a añadir azúcar y sabor a menta. 62. El inicio de Guatemala como nación independiente ha sido complicado, ya que fue colonia española desde 1524. Luego se independizó en 1821. Pasó a ser parte de México en 1822. En 1824 se integró en la República Federal de Centroamérica y se volvió totalmente independiente en 1834. 63. La letra del himno de Guatemala la compuso el poeta cubano José Joaquín Palma, pero la música es del compositor guatemalteco Rafael Álvarez Ovalle. 64. Para los nativos de Guatemala es de mala educación hablar en voz alta en público, ya que son muy reservados al hablar. 65. El instrumento nacional de Guatemala es la marimba. 66. Víctor Wuxbeli Aguilar fue el creador de la guarimba, un ritmo musical guatemalteco. Su nombre es producto de combinar gua de Guatemala con rimba de marimba. 67. Guatemala es el país centroamericano que recibe más remesas desde Estados Unidos, debido a la gran cantidad de nacionales que han emigrado a ese país. 68. Con 72 años de expectativa de vida, Guatemala es el segundo país en esperanza de vida de toda Centroamérica y el Caribe.
69. El escritor guatemalteco Miguel Ángel Asturias Rosales ganó el Premio Nobel de Literatura en 1967. 70. La novelista y líder indígena guatemalteca Rigoberta Menchú, defensora de los derechos humanos, ganó el Premio Nobel de la Paz en 1992. 71. En San Bartolo, departamento de Petén, se encuentra el mural maya más antiguo del mundo, que data de 100 años antes de Cristo. Este tesoro arqueológico forma parte de los récords Guinness. 72. Guatemala cuenta con la escritura maya más antigua del mundo. Según el Guinness World Records, se trata de unos ideogramas en piedra datados del 300 al 200 a.C. 73. La flor nacional de Guatemala es una hermosa orquídea de color blanco, llamada la monja blanca. 74. En Guatemala se alcanzó el récord de la colección más grande de artículos con temas sobre gatos. Según el Guinness World Records, se trata de una colección de 21.321 artículos de la señora Carmen Aldana. 75. El término chapín, que se usa para referirse a los guatemaltecos, era empleado en la colonia para referirse a la aristocracia, derivando a su vez de un tipo particular de zapatos que usaban las mujeres de esta clase social. 76. En la antigua ciudad maya de Nacbé, ubicada en la península de Yucatán, se desarrolló el reino de Can. Este reino fue el primer estado político organizado en América. 77. La Universidad de San Carlos de Guatemala fue fundada en 1676, siendo la cuarta universidad más antigua de América. 78. La famosa obra El Popol Vuh o Libro del Consejo fue publicada en la Guatemala colonial entre los años 1701 a 1703. En este libro se recogen diversos aspectos de la mitología maya. 79. En la época colonial, el Reino de Guatemala o Capitanía General de Guatemala abarcaba la actual Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. También el actual estado mexicano de Chiapas y las provincias panameñas de Chiriquí y Bocas del Toro. 80. Guatemala aceptó los límites con Belice a cambio de una carretera que construirían los ingleses hasta Ciudad de Guatemala, obra que nunca se construyó. 81. Entre 1842 y 1850 hubo un intento de formar una colonia belga en Guatemala, en territorio en Izabal. Sin embargo, dado lo inhóspito de la región, el proyecto fracasó y los belgas se dispersaron por el país. 82. En las regiones de Cobán y Verapaz hay una fuerte influencia alemana que viene de las colonias establecidas desde el siglo XIX. 83. En las primeras décadas del siglo XX, en Guatemala hubo una fuerte influencia de Estados Unidos, principalmente por las actividades de la famosa United Fruit Company. 84. Guatemala es el mayor exportador de la especie aromática conocida como cardamomo a nivel mundial. 85. El monumento natural de Semuc Champeyay es un puente natural de piedra caliza por donde discurre el río Cajabón a lo largo de 300 metros. 86.
El científico Federico Lennox, nacido en Guatemala, inventó el café soluble y desarrolló el antibiótico sulfarsenol. 87. Miguel Ángel Castro Conde, de Quetzaltenango, construyó junto con su hijo el primer avión hecho en Centroamérica. Se llama el Quetzaltenango 1 y tuvo su primer vuelo en 2003. 88. Hay 4 platos típicos que son patrimonio cultural intangible de Guatemala: el jocón, el pepián, el caquic y los plátanos en mole. 89. El tamal colorado es un plato típico de Navidad y otras fechas especiales. Hecho a base de harina de maíz, carne, salsa de tomate especial, adornado con chile, pimiento y aceitunas, envuelto en hojas de sal y hoja de plátano. 90. El tamal negro es parecido al tamal colorado pero dulce, con salsa de chocolate, pasas, ciruelas y almendras. 91. El árbol nacional de Guatemala es la ceiba, un árbol enorme de tronco barrigón, muy frondoso y sagrado para los mayas. Representa la comunicación del humano con el cielo y con el inframundo. 92. En el sitio El Ceibal, en El Petén, encontrarás árboles ceiba de hasta 3.5 metros de diámetro, siendo tan anchos que se requieren unas 11 personas para rodearlos. 93. Guatemala ha tenido 5 banderas desde que se independizó, siendo la actual un rectángulo con 2 franjas azules verticales a cada lado de una franja blanca. 94. Este país ha ostentado varios escudos nacionales desde su independencia, con el actual presentado 2 fusiles cruzados, 2 espadas y un pergamino con la flecha de independencia. Sobre el pergamino se ve a un hermoso quetzal, con sus colores verde y rojo. 95. En Guatemala habitan los Garifuna o indios negros, mezcla de indígenas americanos con esclavos africanos, especialmente en el municipio Livingston. 96. Entre los postres típicos de Guatemala destaca el mole de plátano, que consiste en plátanos dulces bañados con salsa de chocolate. 97. La trufa conocida como manzanilla forma parte de las tradiciones navideñas guatemaltecas. Esta fruta se ensarta como cuencas en hilo para adornar nacimientos o pesebres en la Navidad. 98. En Guatemala se celebra con particular devoción el Día de Todos los Santos, el 1 de noviembre. Se adornan las casas y los cementerios, la gente lleva comida, en especial dulces tradicionales, hay música y se vuelan barriletes o cometas. 99. En los cementerios de los pueblos de descendencia maya en Guatemala, las lápidas y nichos son muy coloridos. 100. En el centro arqueológico de Quiriguá se encuentra una estela maya de 10.6 metros de altura y 65 toneladas de peso. Es considerada la más grande de las estelas del mundo maya. 101. El volcán de Ipala tiene una hermosa laguna en su cráter, a la cual, según los lugareños, no se le conoce su profundidad. 102. La BBC seleccionó a Guatemala como uno de los 10 mejores destinos turísticos en cuanto a interés cultural.
103. En la Semana Santa de Guatemala hay la tradición de alfombrar las calles con acerrín teñido de colores, formando diversos diseños, a veces también con flores. 104. En Guatemala existe la tradición de la piñata, figuras de cartón cubierta de papel de colores y llena de caramelos y regalos. 105. La primera membrana biológica para quemaduras fue creada por un guatemalteco, el Dr. Carlos Alvarado Dumas. 106. En la finca El Paraíso, en Izábal, hay una cascada de agua caliente, debido a que por esta región pasa la falla geológica del Polochic. 107. Las cuevas de Nac Tunich, al sureste de Petén, eran consideradas por los mayas la entrada al inframundo. ¡Hemos terminado! ¿Qué otra curiosidad conoces de la increíble Guatemala? Déjalas en los comentarios y si quieres ver más videos de curiosidades, visita nuestro canal. ¡Hasta pronto!